Bien, hermanos, un gusto de saludarle en esta noche. Le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por este día que tú nos das. Gracias por este tiempo de poder estar nuevamente conectados para poder seguir aprendiendo este tema tan importante como es las finanzas bíblicas, tanto personales como familiares. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado durante este día y lo que vamos a aprender de manera especial en esta noche, rogándote, Dios amado, una vez más que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro caminar, nuestro entendimiento, para poder aprender, para poder poner en práctica lo que hoy día también aprendamos y que en todo lo que hagamos, Dios amado, tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Dios eterno, en tu misericordia, este clamor hacia ti, para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces hoy día con la sesión número 9 de nuestra serie Finanzas Bíblicas, administrando nuestro dinero para la gloria de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema que, tal como todos los que hemos estado revisando en las Escrituras, es importante y obviamente tiene que ver con cómo administramos nuestro dinero. Y para iniciar, quiero que miremos el siguiente versículo bíblico, porque es una verdad que ya hemos mencionado a lo largo de esta serie, pero que a modo introductorio el día de hoy es importante que lo tengamos en nuestra mente. El versículo Ageo 2:8, y les recuerdo que para efecto del estudio yo en las lecturas y en los versículos que muestro ocupo nueva versión de la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, muy similar a la versión Reina Valera del 60, ¿ya? Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Lo hemos estado viendo además, hermanos, con el tema del discipulado que tenemos los días lunes, cómo es que Dios es el creador, es el dueño de todo lo que Él ha creado, porque Él lo ha creado con su poder, con su palabra. Entonces no hay, si miramos en las escrituras, duda o discusión alguna de que Dios es el dueño de todo, es quien posee todas las cosas. Todas las cosas son de Él. Y así Él lo declara justamente aquí a través del profeta Ageo, el profeta menor. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Pero no solamente en términos monetarios de plata u oro, sino que todas las cosas creadas son de Él y todo lo que proviene de esas cosas creadas. Entonces, la realidad, hermanos, de que nuestro Dios es el dueño de todo es innegable. No es algo que nosotros podamos tratar de discutir o tratar de ejemplificar de alguna otra manera. No, Dios es el dueño de todo. Así lo declaran las Escrituras, su palabra es verdad, por lo tanto, eso nosotros como hijos de Dios no podemos entrar en discusión. Si Dios es el dueño de todos, nosotros, sus hijos, pasamos a ser mayordomos. También lo hemos mencionado en las sesiones anteriores. Nosotros somos mayordomos o administradores de los recursos de Dios. Y aquí, hermanos, quiero que pensemos y nos imaginemos respecto de justamente lo que conocemos quizá a través de las películas o de libros, no lo sé, de esta historia de los mayordomos. No es una figura que se ocupe actualmente o es muy extraño encontrarlo, pero entendemos que los mayordomos eran estas personas que estaban a cargo de todos los servicios de la casa, de las grandes mansiones, eh, que eran como los jefes de la servidumbre, de todas las personas que servían en el hogar, las personas que cocinaban, que hacían aseo, el jardín, etcétera, etcétera, y estaban a cargo de todo lo de la casa, todo lo de la mansión, y administraban los recursos para justamente mantener el hogar, las funciones que correspondían, el mantenimiento de las máquinas, entre otras cosas.
nosotros de alguna manera, con ese ejemplo, con esa ilustración, es ahí donde nosotros también tenemos que mirar y entenderlo con lo limitado que pueda ser el ejemplo en el sentido de que también administramos cosas espirituales, ¿ya? Pero ese obviamente es otro tema. Entonces nosotros, hermanos, somos administradores de lo que Dios nos da. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos, en este caso, con nuestras finanzas, con nuestro dinero. Las personas que, estos mayordomos, estos administradores que están a cargo de las cosas de una casa, de una mansión, procuran que hayan las cosas que a sus amos, a sus jefes, por decirlo de otra manera, les gusta. Sería muy extraño, por ejemplo, si el mayordomo empezara a preparar comidas, estoy poniendo un ejemplo, que al dueño de esa mansión no le gusten. Por poner un ejemplo, un día arroz con huevo, no le gusta. Al otro día por otro, tampoco le gusta. Sería muy extraño, el mayordomo finalmente vive para cumplir de cierta manera los deseos de su dueño. Si nosotros somos mayordomos, de alguna manera no es que vivamos en el sentido malo del ejemplo para cumplir los dueños de un amo, de un ser que sea caprichoso. Nosotros entendemos, hermanos, que a la luz de las escrituras, Dios ha revelado la forma en que nosotros debemos administrar esos dineros. Por lo tanto, como buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, debemos involucrarnos en la voluntad de nuestro Dios, que es nuestro amo. No podemos empezar a administrar las cosas a nuestro parecer, porque somos administradores, no son cosas nuestras. Por lo tanto, tiene que haber un anhelo en nuestro corazón de querer saber cuál es nuestro deber financiero, cuáles son nuestras responsabilidades financieras. Ya hemos hablado respecto de lo importante que es el espacio o eh, lo prioritario que puede ser el dinero para nuestras vidas, cómo debemos manejarlo en términos de organizarnos, hablamos de la deuda, la sesión anterior, pero hoy día, hermanos, vamos a iniciar hablando justamente de esto, de nuestros deberes. Las escrituras no solamente nos muestran lo peligroso que son las finanzas en términos de que ocupe el lugar que solamente a Dios le ocupa, hablando de la avaricia y la idolatría, sino que también nos muestra el lugar que debe ocupar y cómo nosotros debemos de cumplir con ciertos deberes financieros. Y obviamente deberes financieros bíblicos que están y que los vemos a lo largo de las escrituras. Y cuando hablamos de deberes financieros, hermanos, hay distintas áreas de los deberes financieros que la Biblia nos muestra. Muestro la siguiente tabla tomada del libro Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo, que es el libro base de este estudio, y tenemos al menos 5 áreas donde la Biblia nos habla respecto de estos deberes que nosotros debemos de tener. Hoy día vamos a estar viendo el primero, las próximas 2 lecciones vamos a estar viendo los 4 que siguen. Por lo tanto, solo a modo de introducción, antes ya de ir al tema en cuestión de el deber financiero con respecto a Dios y su obra, quiero que mencionemos y veamos esto rápidamente. En el área de Dios y sus obras, el deber que a nosotros nos, que la Biblia nos demanda o que la voluntad de Dios nos demanda, manifestado obviamente en su palabra, es fidelidad y gratitud, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En cuanto a la familia, tenemos la responsabilidad y la transparencia como los ejes de nuestro deber bíblico. En cuanto al gobierno, nos toca sujeción. En cuanto a nosotros mismos, y eso es muy interesante, hermano, hay una responsabilidad, un deber financiero hacia nosotros, personalmente.
y tiene que ver con un estilo de vida estratégico. Ya vamos a ver qué es lo que significa esto. Y finalmente, con respecto a todos los demás, que tiene que ver con la generosidad. Vamos a estar hablando y desarrollando cada uno de estos deberes. El día de hoy solamente nos vamos a abocar al primero, a Dios y su obra. Entonces, ¿cuál es nuestro deber hacia Dios y su obra? Lo primero que nosotros debemos comprender, hermanos, y tener muy presente es que Dios tiene planes y propósitos en la tierra. Y eso es innegable, porque lo vemos en las Escrituras. En una amplia gama hay planes y hay propósitos de Dios para sus hijos y para todos los demás. Obviamente nos vamos a enfocar en nosotros, porque vamos a hablar un tema netamente de la palabra de Dios y de las finanzas que en la palabra de Dios encontramos. Estos planes y estos propósitos en la tierra están realizados o son realizados por medio de su pueblo. En nuestra época de la iglesia, en el Antiguo Testamento, a través de su pueblo, que era el pueblo de Israel. Y Dios cumple, lleva a cabo esos propósitos o esos planes a través de su pueblo. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha establecido, porque así es su voluntad, porque así también Dios lo ha manifestado en su palabra. Entonces, Dios tiene planes, toma a su pueblo, a la iglesia para llevarlos a cabo. Por lo tanto, Dios hace responsable a su pueblo de que su obra, sus propósitos, sus planes se cumplan. O dicho de otra manera, que su pueblo se someta a la obra que Dios ha establecido. Dios tiene un propósito y ese propósito tiene que ser también nuestro propósito para llevarlo a cabo. Dicho de otra manera, poniendo un ejemplo como lo veíamos el domingo, si Dios quiere que se predique el Evangelio y ha mandado que se predique el Evangelio, ese tiene que ser también mi propósito, porque es el propósito de aquel que me compró, de aquel que me amó primero, de aquel que yo también amo. Entonces su propósito lo hago mío. En cuanto a las finanzas bíblicas, también tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Debo someterme por completo al propósito y al plan o la voluntad de Dios. Esta responsabilidad o estos planes lo vemos a lo largo de toda la escritura. En el Antiguo Testamento vemos que Dios estableció el diezmo. Y hago aquí un paréntesis, hermanos. Obviamente, cuando empezamos esta serie, yo dije que no íbamos a hablar solamente de diezmo y ofrenda, pero que en algún momento lo íbamos a tocar. Bueno, hoy día es el día. Y por eso vamos a hablar solamente de esto el día de hoy, porque quiero que esto quede claro, ¿ya? Si en algún momento nos toca volver a estudiarlo, lo vamos a hacer. Hace ya un tiempo habíamos hablado respecto de los diezmos, de las ofrendas, de hecho están nuestras enseñanzas ahí en la página de nuestra iglesia. Pero hoy día Dios ha permitido que lo volvamos a tocar y vamos a recordar muchas de esos temas, esos versículos que hablamos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de nuestros deberes hacia Dios, Dios, que es el dueño de todo, tiene planes y propósitos, nosotros sus hijos debemos someternos como su pueblo a su obra y vemos desde el Antiguo Testamento ejemplos, guías que nos muestran cuál es ese propósito, cuál debe ser nuestra intención de nuestro corazón hacia Dios y su obra en términos financieros. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios estableció el diezmo. Primero, ¿cuál era el primer propósito del diezmo? Sostener a los levitas. Busquemos el libro de Números, capítulo 18, versículo 21, que dice lo siguiente. Números 18, 21. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad a cambio de su ministerio en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Versículo 24.
dice, por el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad, por tanto, en cuanto a ellos he dicho, entre los israelitas no tendrán heredad. Dios, cuando repartió las tierras, repartió la ubicación de las distintas tribus, a los levitas no le dio heredad porque ellos iban a ser mantenidos por el resto del pueblo. Así Dios lo ha establecido en su palabra, ¿ya? Por lo tanto, la primera razón, objetivo del diezmo era sostener a los levitas. Diezmo, solo un recordatorio, es el 10%, ¿ya? Eso es lo que en términos generales significa. ¿Cuál es el segundo propósito del diezmo? Sostener las fiestas religiosas que Dios mismo demandaba. Deuteronomio, capítulo 12, versículos 10 al 11, dice lo siguiente respecto de las fiestas religiosas. Deuteronomio 12, 10 al 11. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da en heredad y les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros, entonces sucederá que al lugar que el Señor su Dios eh, escoja para morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos y la ofrenda alzada a su mano y todo lo más selecto de sus ofrendas votivas que ha prometido al Señor. Todo eso con propósito de mantener los sacrificios, mantener las fiestas religiosas. Entonces, tenemos un 10% que era en relación a los levitas, un 10% que era en relación a las fiestas religiosas. Y por otro lado, había una tercera razón que era para sostener a los necesitados y que se entregaba cada 3 años. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano, la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Entonces, tenemos todos los años el 10% para sostener a los levitas, todos los años el 10% para las fiestas religiosas y cada 3 años el 10% para sostener a los necesitados, viudas, huérfanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos esto, entendemos que la ley exigía a su pueblo dar aproximadamente un 23,3% de sus ingresos. Eso obviamente de la suma anterior. 10% de los levitas, 10% de las fiestas religiosas y un 3,3% porque se daba cada 3 años para el sostenimiento de los necesitados. Un 23% de todos los ingresos el pueblo debía entregarlo, ¿ya? Esto eran disposiciones obligatorias, no eran opcionales. No era que si tú puedes, si quieres, si tienes alguna oportunidad, no, eran obligatorias. Y además de estas disposiciones obligatorias, exigían o existían, mejor dicho, también ofrendas voluntarias, como lo dice Deuteronomio 16, número 18, primer libro de Crónicas 29. ¿Ya? Ahí están los versículos, después ustedes los pueden revisar de manera más detallada. No me voy a detener para poder avanzar con lo demás. Entonces, teníamos el diezmo como una disposición obligatoria y teníamos además las ofrendas voluntarias. Hermanos, el diezmo en el Nuevo Testamento no está confirmado como una aplicación para la iglesia. En ningún texto, y lo vamos a revisar, aparece como un mandato para la iglesia. Pero ojo, paréntesis, esto no quiere decir que la iglesia no tenga que dar, ya lo vamos a revisar. No es una, no es una razón para decir, entonces yo no tengo que ofrendar, no tengo obligaciones con la iglesia. Cuidado, vamos hacia allá. Entonces, estas disposiciones obligatorias no están confirmadas en el Nuevo Testamento para aplicarlas a la iglesia.
Por lo tanto, cuando hablamos de diezmos, el diezmo debe ser comprendido como un impuesto que era para apoyar al gobierno. Nosotros al día de hoy pagamos impuestos en distintas cosas. Habitualmente, cuando se compran cosas, pagamos el famoso IVA. Ese es uno de los tantos impuestos. Hay otros que se pagan. Y esos impuestos van a las arcas del Estado para poder financiar todos los programas que tiene el Estado o todos los proyectos o todas eh, los planes que el Estado tiene, tanto a los funcionarios como los proyectos de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del pueblo de Israel, el gobierno era teocéntrico. Dios estaba sentado en el trono. Después, obviamente, impuso a los reyes. Ahí tenemos a Saúl, a David, a Salomón, y después, obviamente, más reyes a través del reino dividido. Y este impuesto era justamente para mantener al gobierno, a los levitas que servían en el templo, que de alguna manera era la sede del gobierno, para la alabanza, para la limpieza, para los sacrificios, para poder, en el caso, por ejemplo, cuando iban en el desierto, del servicio para trasladar todas las cosas, etcétera, etcétera. Y así como el día de hoy hay impuestos que se destinan para ayudar a los más necesitados, en esa época también habían impuestos que era el diezmo que se daba cada 3 años para ayuda de los más necesitados. Entonces, por eso, hermanos, debemos comprender que el diezmo era un impuesto para apoyar al gobierno de ese momento, que era Dios, obviamente sentado en su trono, y llevado hacia, por decirlo así, los levitas, que eran como los funcionarios públicos. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, el diezmo sí es mencionado. Y quiero que leamos rápidamente estos 3 pasajes que ustedes están viendo ahí en sus pantallas. Mateo 3:23. Perdón, 23:23. Mateo 23:23 dice lo siguiente. Mateo, capítulo 23, versículo 23. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Hablándole a los escribas y fariseos, diciéndole esas como razones culpatorias hacia ellos por lo que hacían o lo que no hacían. Lucas 18 dice lo siguiente, 18:12. En la parábola del fariseo y el publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Cuál es el contexto? El fariseo parado, diciendo, con su rostro muy limpio, orando, dice, yo ofrendo, yo diezmo, yo aquí, yo allá, pero el pobre recaudador de impuestos estaba tirado en el suelo y decía, sé propicio a mí, pecador. En ese contexto está la palabra aquí, diezmo. Y por último, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 4 al 9. Y aquí habla respecto de Melquisedec y de que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí en estos versículos? Es, como dice el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Hermanos, en ninguno de estos pasajes que acabamos de ver, el diezmo se menciona como un mandato hacia la iglesia. En ninguno. Solamente se menciona porque la enseñanza, por ejemplo, ahí en Lucas, es la humildad para orar. En Mateo 23 es la acusación en contra de los fariseos y los escribas. Y en Hebreos es respecto de la grandeza que tenía Melquisedec, que incluso Abraham le dio diezmo.
O sea, reconociéndole como alguien mayor. Eso es lo que están queriendo decir estos pasajes, pero no un mandato a la iglesia. En ninguno de estos pasajes escuchamos, leemos o vemos que el escritor está diciendo, por lo tanto, la iglesia tiene que diezmar. No hay ese mandato. Pero a pesar de eso, hermanos, y por eso lo mencionaba, a pesar de no existir un mandato de una contribución específica a la iglesia, tenemos que considerar lo siguiente. Porque por mucho que el diezmo no aparezca en las escrituras del Nuevo Testamento para la iglesia, eso no quiere decir que nosotros como hijos de Dios no debamos o no tengamos, mejor dicho, un deber hacia Dios y su obra. Porque en las escrituras del Nuevo Testamento encontramos principios que regulan nuestras finanzas bíblicas en función de Dios y su obra. Lo primero que tenemos que considerar es que debemos ofrendar para el sustento de la iglesia. ¿Cómo ofrendo para el sustento de la iglesia? ¿Por qué tengo que sustentar yo a la iglesia? Y la pregunta se cae, de alguna manera, de obvia. Si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a esperar que Dios haga un milagro y traiga a los cuervos, como pasó con Elías, para que le traiga alimento? ¿O va a ser la iglesia, cada uno de nosotros, que va a sustentar a la iglesia? Porque la iglesia tiene gastos. ¿Cuáles gastos, pastor? Bueno, en el caso de no tener un lugar apropiado, el arriendo del lugar, la luz, el agua. Si es que tuviese, por ejemplo, solo ejemplos, un lugar propio, la luz y el agua no se pagan solas. Los elementos para poder hacer aseo, los implementos, por ejemplo, para las ampolletas, todo lo que tenga que ver con la mantención del lugar. Y así podría nombrar varios ejemplos más. La iglesia tiene que comprometer sus dineros para el sustento de la iglesia. ¿Para qué más decir también el sustento hacia aquellos que trabajan proclamando el Evangelio, enseñando el Evangelio, que son los pastores? Como dice la palabra de Dios ahí en Timoteo. Aquel que os enseña tenga lo digno de doble honor, que tiene que ver justamente con eso, con la mantención de aquellos que los enseñan. Y eso también tiene que ser un deber de la iglesia, en la medida obviamente que se pueda, porque tampoco es para que los pastores se enseñoreen y pongan una carga sobre los hermanos que los hermanos no pueden llevar. Entonces, ese es lo primero que debemos de considerar. Segundo, la contribución a la iglesia tiene que ser regular. Así lo enseña Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarda según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrenda. Regular. Acá los hermanos le pagaban quizás semanal, o sea, semanalmente aparten la cantidad. No dice cuánto, pero aparten semanalmente, de manera regular. No cuando quieran, no, regularmente. Esto lo debemos considerar. Esto es un mandato, claro que está aquí en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y tercero, el diezmo, hermanos, si bien no es un mandato para la iglesia, puede ser tomado como un buen punto de partida. Porque siempre se habla, no, yo voy a dar el 10. Ya, pero acá vamos a hacer el ejercicio. El pueblo de Israel da el 23,3% anual o mensual. Entonces, considerar que el 10% puede ser un punto de partida. ¿Por qué un punto de partida y no fijo? Bueno, ¿por qué poner una cantidad si el día de mañana yo quiero ofrendar más? Hermanos, siempre queremos ajustarnos y tratar de dar lo menos posible porque está bien, el dinero cuesta, cuesta ganárselo. Pero ¿por qué no querer ofrendar más? Ese es el punto. ¿Por qué si yo hago un compromiso con Dios y doy el 15 o el 20%?
Es una decisión personal. Por eso menciono, tal cual como también lo menciona el pastor Héctor Salcedo y como muchos otros también, otros teólogos que hablan del tema, mencionan que el diezmo puede ser un buen punto de partida o finalmente como una ayuda, pero no es que nosotros debamos de dar el diezmo. Ahora, hay otros principios que encontramos en las Escrituras, como Pablo le enseña a los Corintios, y que debemos nosotros tener presente. Primero, como acabamos de leer, las ofrendas son según se haya prosperado. Solo por mencionar un ejemplo, hermano. Si yo me comprometo y le digo, Señor, voy a darte 5.000 pesos diarios, o sea, perdón, mensuales, porque esa es mi capacidad, porque tengo deudas, porque tengo que mantener a mi familia, a mis hijos, etcétera. Perfecto, 5.000 pesos. Porque recibo 100.000 pesos mensuales. Perfecto. Pero si al mes siguiente, o 3 meses, 4 meses después, ya en mi empresa donde yo trabajo, ya no me van a pagar 100, me van a pagar 150. ¿Qué es lo que debería suceder? Que yo esos 5.000 también lo aumente. ¿Cuánto? ¿A 8? Puede ser. ¿A 10? También. Pero debe ser conforme hayamos prosperado. Porque eso es lo que nos demanda Dios. El no hacerlo, hermano, ya lo hemos conversado. ¿Por qué no soltar más? El no querer dar más, y vamos a hablar después de la generosidad, pero el no dar más también tiene que ver con una examinación que debemos de hacer a nuestro corazón, de por qué no queremos dar más. Segundo, hay una regla que vemos a lo largo de las Escrituras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. No tenemos que dar con el propósito, entonces le voy a dar al Señor 100.000 para que Él me retribuya más. No, pero indudablemente Dios, que es tan lleno de amor, de bondad, de misericordia, cuando nosotros damos con liberalidad, Él también nos retribuye a nosotros, manteniéndonos quizás con un trabajo estable. Eso es una bendición, hermano. Por ejemplo, tener la posibilidad de cambiarse de trabajo sin tener mayor dificultad, eso también es una bendición. Generalmente nosotros pensamos al tiro, voy a dar 100 para que me vengan 200. No funcionan así las matemáticas de Dios, porque Dios puede sustentarnos de otras maneras. Como digo, con un trabajo estable, con una familia que no se enferma y no hay gastos en salud, por ejemplo. Entonces tenemos que considerar estas cosas. El que abundantemente da o siembra, abundantemente también segará o recibirá. También debemos de considerar. También que, y esto es lo que mencionaba, y aquí tenemos un ejemplo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, del 1 al 5, lo leo. Ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto? Eran pobres y dieron más allá de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque querían participar del sostenimiento de los santos. Entonces hay un deber, hermano. Obviamente esta no debe ser lo que rija, porque obviamente ya hemos hablado que hay que manejar los dineros con sabiduría, con inteligencia, no con necedad, no eh, yéndonos a los extremos de los tres tipos de personas que vimos hace unas sesiones atrás,
sino que con sabiduría, de manera equilibrada. Pero en ese equilibrio también hay ocasiones donde se puede dar más allá de las posibilidades. Y eso es lo que tiene que manifestarse en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. Y es importante, hermanos, que Dios no mira el monto. Dios no ve si echaste 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 en la ofrenda o cuánto es tu compromiso mensual con la iglesia, sino que mira el corazón. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. Porque uno puede dar mucho, pero con un corazón completamente oscurecido. Pero alguien puede dar poco con un corazón completamente abierto y alegre. Entonces, cuando nosotros damos, hermanos, Dios nos asombra de cuánto damos, porque Él es dueño de todo. ¿Qué le vamos a ofrecer? A Dios no podemos llegarle, por ejemplo, no sé, con un diamante y que Dios diga, ¡oh, un diamante! ¿No? Si Él sabe que hay diamantes. Nuestras ofrendas no asombran al Señor. Él es dueño de todo y nosotros somos administradores y lo que hacemos es devolvemos parte de lo que hemos recibido. Como decía al inicio, y por eso tomaba esa ilustración. Cuando un mayordomo sabe que su amo le gustan, por ejemplo, no sé, la cazuela, le prepara cazuela o manda o compra para que haya provisiones para que la persona de la cocina prepare cazuela, porque sabe que Dios, porque su amo, perdón, le gusta la cazuela. El dinero era del mayordomo, del administrador, no, era del dueño que le dio dinero para que se preocupara de comprar las cosas. Del mismo modo, hermanos, aunque yo siempre le digo, las ilustraciones algunas veces son muy limitadas, pero en este sentido, nosotros, hermanos, cuando ofrendamos a Dios, le estamos dando de lo que Él mismo nos dio. Se me viene otro ejemplo a la mente. Cuando los pequeños están en el colegio, ¿cuántas veces nos ha escuchado? Papá, papá, dame plata para comprarte el regalo para el Día del Padre. O a la mamá, a veces también la abuelita. Pero el papá gustoso da y recibe el regalo. Es un regalo y finalmente lo compraron con su dinero. Pero ¿qué es lo que alegra el corazón del padre? El gesto del niño. Entonces, de alguna manera, hermano, debemos comprender que Dios mira nuestro corazón. No lo vamos a sorprender con lo que le demos, porque es de Él. Pero con qué intención, con qué deseo, con qué anhelo le estamos entregando desde nuestro corazón esa ofrenda al Señor. Como lo pueden después leer ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Por lo tanto, hermanos, Dios se agrada más de la disposición que por el monto. Tenemos el ejemplo de la viuda ahí en Lucas 21. Vamos a buscar este pasaje, lo vamos a leer, son 4 versículos solamente. Lucas 21, versículos del 1 al 4. Lucas 21, Lucas 21 del 1 al 4. La ofrenda de la viuda. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, vio también a una viuda, ojo, a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Pregunta, ¿serían las mismas monedas de cobre que echaban los ricos? No, los ricos quizás echaban 3, 4, 5 monedas de oro, no de cobre. Pero mire lo que dice. En verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Ah, perdón, señor. Los demás echaron 4 o 5 monedas de oro y ella echó 2 de cobre, no echó más. ¿Por qué dices que echó más? Versículo 4. Porque todos
ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Y alguien podría decir, ay, pero la viuda no fue muy sabia porque podría haber echado una y haber dejado una moneda para poder vivir. Pero ¿qué estaba manifestando la viuda? Dependencia de Dios. Así es como lo debemos comprender, hermano. No buscarle la quinta pata al gato, como se dice. Aquí la viuda estaba diciendo, Dios, aquí está todo. Esto es todo lo que yo tengo. Esto es tuyo. Es como lo que sucedió con el profeta. Cuando llegó a la casa de la viuda, le dijo, me queda una taza de harina. Prepárame pan a mí primero. ¿Y qué hizo? Le preparó el pan. Y después tuvo abundancia. ¿Por qué? Porque le creyó al profeta. La viuda de alguna manera le estaba creyendo a Dios. Dios, aquí está todo. Todo esto es lo que yo tengo. No tengo más. Tuyo, es tuyo. Esto no quiere decir, hermanos, porque muchos se pueden tomar de este pasaje y decir, oh, dennos todo lo que tengan. Pásenme las escrituras de su casa, las llaves de su auto, las tarjetas de crédito. No, hermanos, no. Pero ¿cómo están siendo nuestras ofrendas? Había una disposición en el corazón de esta viuda para dar con alegría, con dependencia del Señor. A pesar de que el monto era menor, en el ejemplo, en lo que Dios le importa, dio más, porque estaba mirando el corazón de esa viuda. El mismo Pablo a los Corintios en la segunda carta les demanda esta misma disposición, una disposición similar. Segunda carta a los Corintios 9, versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Pero ojo, hermanos, si solamente tu alegría es para dar 1.000 pesos, estoy poniendo ejemplos, para dar 1.000 pesos y no dar 10, pudiendo dar 10, ojo, porque esa alegría está más basada en contentamiento tuyo por avaricia que en contentamiento en dar a Dios. Y con esto quiero ser equilibrado, hermanos. No estoy llamando a despojarse de todo de una manera desmedida. Pero también, como hemos partido iniciando esta serie, es importante que analicemos lo que hay en nuestro corazón. Debe existir también el deseo ardiente en nuestro corazón de participar de la obra de Dios, del sostenimiento de los santos, del sostenimiento de la obra de Dios, como lo leímos aquí, la segunda carta a los Corintios 8, versículo 4. Lo vuelvo a leer. Suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ese es el ejemplo que nos dejan los hermanos en Macedonia. Y es así, hermanos, como nosotros debemos entender las ofrendas y los diezmos. Hay una, un deber que está para nosotros como hijos de Dios. Y nuestra contribución a la obra de Dios debería ser con fidelidad y gratitud por lo que hemos recibido de Dios. Y aquí es importante, y por eso lo leí al inicio. ¿De quién son todas las cosas? De Dios. Por lo tanto, todo lo que tú tienes, ¿de quién es? De Dios. ¿Cómo tienes que dar entonces? ¿Cómo tienes que contribuir a la obra de Dios? Con fidelidad y gratitud, porque todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Entonces, con gozo y alegría nosotros deberíamos disponer en servir a la obra de aquel que nos ha dado todo lo que tenemos. Es así en la disposición que tiene que haber. Así es como debemos entender el deber financiero que tenemos con Dios y sus obras y su obra, con todo lo que eso significa.
sostenimiento de la iglesia, sostenimiento para poder quizás aportar a los misioneros, sostenimiento para los que enseñan directamente en la iglesia, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué concluimos de la sesión del día de hoy? Primero, no hay discusión alguna. Dios es dueño de todo. Como Dios es dueño de todo, Él también ha dispuesto los deberes que sus hijos, sus elegidos, tienen que cumplir. Como lo veíamos el otro día, Dios estableció las normas para el vivir, porque Él es el legislador, Él es el dueño de todo. Él estableció los deberes que debemos de cumplir. Y dentro de eso, nuestras finanzas, tanto familiares como personales, deben cumplir con esos deseos. Hoy día partimos viendo el deber hacia Dios y su obra. Y es nuestro deber, hermanos, sustentar la obra de Dios, tanto con nuestras finanzas familiares o personales. Pues aquí estamos hermanos que están solteros, hermanos que estamos en familiados, en matrimonio, y nuestras finanzas tienen que estar dispuestas para cumplir con el deber de sustentar la obra de Dios. Tenemos otros deberes que ya vamos a ver en las próximas sesiones, pero en cuanto a la iglesia, es deber de la iglesia sostener la obra de Dios. Hermanos, espero que tomes nota de lo que hemos visto el día de hoy. Es un deber y espero que lo asumas tal cual como lo hicieron los hermanos en Macedonia, como el privilegio de participar. Y recuerda siempre, todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Vivamos, hermanos, con miras a poder cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Le invito a que incline su rostro, vamos a orar para concluir la sesión del día de hoy. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por poder mirar tus escrituras, tu palabra y tu voluntad reflejada a través de ella. Y ver, Padre Santo, cuál es ese privilegio, la responsabilidad que a nosotros como tus hijos nos toca para sustentar tu obra, tus planes, tus propósitos. Dios bendito, ayúdanos para mirarnos con humildad, con sencillez, pero también de una manera correcta. Evaluar nuestro corazón para ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que nos impide quizás ofrendar, qué es lo que nos impide no comprometernos de una manera formal con la iglesia, para poder cumplir con este deber que tú nos has dejado, así como todos los otros deberes que vamos a ver las sesiones que vienen con tu ayuda. Te damos gracias, Dios amado, porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye para ser perfeccionados para toda buena obra. Te bendecimos en esta hora y agradecemos por toda tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén.